Muy buenos días, cordial saludo, tutores, compañeros. Mi nombre es Ingrid Salazar Juliado, soy estudiante del programa de Ciencias Políticas y el siguiente video que estaré realizando pertenece al curso de Derecho Constitucional Colombiano 1, que vamos a estar hablando del desalojo de USME. Este caso es muy importante ya que lo primero que podemos evidenciar es la vulneración de muchos derechos y entre ellos uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución Política y es el derecho a la vivienda digna. Comencemos con nuestra primera diapositiva y es introducción al caso. En la localidad de Usme, en Bogotá, más de 30 familias que vivían en un asentamiento informal desde hacía más de 10 años fueron desalojadas a la fuerza. Lo primero que podemos analizar es que estas familias fueron desalojadas a la fuerza, no fue porque ellas quisieron irse, fue a la fuerza. La alcaldía local justificó el desalojo con el argumento de que construirían un proyecto de vivienda social, es decir, la alcaldía social los engañó de alguna u otra manera, ya que le dijeron que construirían un proyecto social de vivienda. Sin embargo, el procedimiento se realizó sin orden judicial. O sea, vamos analizando que no hubo una orden judicial. Desde este momento analizamos que el caso se va saliendo de control, ¿cierto? Sin indemnización, sin ofrecer alternativas de vivienda digna, lo que le decía hace un momento. En este caso, lo primero que podemos mirar es cómo se viola uno de los derechos consagrados en la Constitución Política y es el derecho a la vivienda digna. Este caso es un ejemplo claro de vulneración de derechos humanos. Como le decía, de alguna u otra manera los derechos humanos de estas personas fueron violados. Afectaciones de los derechos humanos de estas personas, ¿cierto? Ya que se está vulnerando el derecho a la vivienda digna. Continuamos con nuestra segunda diapositiva. Derechos en colisión o confrontación. Confrontación. Como decía, tenemos una constitución colombiana en lo cual deben hacer valer nuestros derechos. No es algo que quedó solamente que alguien lo dijo y quedó flotando. No, hay un libro el cual nos legaliza nuestros derechos y entre esos derechos está el derecho a la vivienda digna, que lo encontramos en el artículo 51 de nuestra Constitución Política, el derecho al debido proceso. Y miramos claramente que en este caso no hubo un debido proceso, porque se hace un momento que no hubo un proceso judicial, y esto se encuentra en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Dignidad humana, no hubo tampoco dignidad humana, y esto lo tenemos en el artículo 1. Derecho a la igualdad, tampoco hubo derecho a la igualdad. Entonces miramos que estos derechos están establecidos en nuestra Constitución Política de Colombia, pero que en este caso no se están haciendo valer, y tenemos cómo confrontarlo, porque si nos vamos al artículo 51 de nuestra Constitución Política, ahí nos va a hablar al derecho de la vivienda digna. Es decir, tenemos ese derecho consagrado y deben hacer valer nuestros derechos. No deben por qué vulnerarlo, al contrario, tenemos cómo confrontar y hacer valer estos derechos. Vamos con nuestro argumento. Entonces miramos que de alguna u otra manera estos derechos están siendo ¿qué? Vulnerados por las autoridades. En este caso, claramente no se garantizó la protección de estos derechos, ¿cierto? En este caso, lo primero que podemos mirar es que no se están protegiendo o no se está garantizando estos derechos que tenemos aquí, que tenemos 4, los cuales sí constan en la Constitución Política. Nuestra tercera diapositiva. Identificación de las partes. En esta parte se indica quiénes son los titulares de los derechos afectados y quiénes son los responsables. Los titulares son las familias que viven en asentamiento. Los responsables son la alcaldía local de Usme, personas jurídicas y los funcionarios públicos que ejecutaron el desalojo personal, personas naturales, incluyendo la Policía Nacional. Mira hasta dónde está llegando el caso. El Estado en este caso incumplió su deber de garantizar los derechos fundamentales, ¿cierto? El Estado en este caso está incumpliendo la legalización o la protección a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Vamos con nuestra cuarta diapositiva y es impacto político. Impacto político. Este desalojo evidencia la falta de políticas públicas de viviendas, una pobre planificación urbana. Además genera desconfianza hacia las instituciones estatales y debilita la legitimidad del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es aquel que se encarga de proteger nuestros derechos y entre ellos va el derecho a la vivienda digna, ¿cierto? Que debería proteger a las personas vulnerables. En este caso miramos familias que fueron vulnerables ya que se le violaron derechos. Un Estado que se dice social de derecho no puede actuar de esta forma.
Si nuestro Estado se dice ser social de derecho, no puede ni debe de actuar de esta forma, al contrario, debe de proteger nuestros derechos como ciudadanos. Continuemos con nuestra quinta diapositiva. Impacto económico. Las familias perdieron sus bienes materiales y sus fuentes de ingreso. Muchos quedaron desempleados o empobrecidas. También hay un costo social para el Estado, que deben atender a estas personas desplazadas, los cuales representan un gasto que podría evitar sus políticas primitivas, ¿cierto? De alguna otra manera estas personas sufrieron porque quedaron sin trabajos. Económicamente estas familias lo perdieron todo, sus casas, pertenencias, empleos, ¿cierto? E ingresos. Además, el Estado tendrá que invertir recursos para atender los efectos del desalojo, algo que puede evitarse con una mejor gestión, diálogos previos. Vamos con nuestra sexta diapositiva. Impacto social. Las familias perdieron sus bienes materiales y sus fuentes de ingreso. Muchos quedaron desempleados o empobrecidas. También hay un costo social para el Estado, que debe atender a estas personas desplazadas, lo cual representa un gasto que podría evitarse con políticas primitivas. Exclusión de niños, mujeres y adultos mayores fueron los más afectados, generando un riesgo psicosocial importante. Impacto ambiental. Cuando estas familias son desplazadas, muchas veces se terminan en zonas no aptas para vivir, como laderas o áreas de riesgo. Esto genera deterioro ambiental, contaminación, en problemas de orden urbano no planificado, ¿cierto? El desplazamiento forzado suele darse en este tipo de casos, ya que miramos cómo de alguna u otra manera estas familias sufrieron el desalojo y no les importó en qué condición se podrían encontrar, sin comida o cosas así, ¿cierto? Miramos cómo se están vulnerando de alguna u otra manera los derechos fundamentales en nuestra Constitución política de Colombia. El desplazamiento forzado suele generar ocupación de zonas no aptas para vivir, como laderas o márgenes de río. Esto puede agravar los problemas ambientales y urbanos, provocando deterioro al entorno, como le decía hace un momento. Prosigamos. Impacto cultural. Las familias pierden su arraigo, el territorial, su historia compartida, sus costumbres y tradiciones locales. Se rompe la identificación colectiva que habían construido durante años, ¿cierto? También hoy un impacto cultural importante. Estas familias compartían una historia común. Prácticas comunitarias, al ser expulsadas, se pierde parte de la identificación colectiva de su historia como comunidad. Vamos con la 9. Propuestas frente a la situación. Se recomienda implementar planes de vivienda con enfoque de derechos humanos, garantizar la participación ciudadana en decisiones urbanas, respetar el debido proceso y ofrecer reubicación digna ante cualquier desalojo. Cierto, hubo desalojo, pero al menos que le hubiesen dado una reubicación digna, pero en este caso no la hubo, solamente tuvieron engaños. Afectan y respetan el debido proceso. Antes de cualquier desalojo deben garantizar una reubicación digna. Antes de que nos vayan a desalojar, deben, y es su deber como Estado, tenerlos una reubicación que sea digna de nosotros. Reflexión final. Tener una constitución que proteja derechos no es suficiente si estos no se aplican en la vida real. Las autoridades deben actuar siempre con humanidad, legalidad, responsabilidad. En este caso, es un ejemplo claro lo que no debe pasar en un Estado que se llama social de derecho. Si nuestro Estado social de derecho no hace cumplir esto está incumpliendo con su palabra, porque un Estado social de derecho es aquel que se encarga de hacer valer y respetar nuestros derechos. No debe ni tiene por qué vulnerar nuestros derechos. Como le decía en la diapositiva 2, hay una constitución política a la cual la confrontamos y en el artículo 51 nos dice cómo es y debe ser nuestro derecho a la vivienda digna, pero en este caso miramos que de alguna u otra manera fueron vulnerados. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que este análisis haya sido claro y útil para comprender la importancia de los derechos fundamentales y su protección. Hasta una próxima.